Luis José, generalmente hablamos de temas de turismo y municipales, donde tienen una estrecha vinculación en ambos sentidos. Pero hoy vamos a romper un poquito el esquema y vamos a hablar sobre todo de política. De todas maneras, pero había un tema de carácter municipal que sí quisiera, debido a tu larga experiencia en ese campo, quisiera que tú nos orientaras un poquito. Se está hablando mucho de modificar la Constitución para, en este caso, separar las elecciones municipales, juntar, las elecciones municipales con las elecciones generales. ¿Cuál es tu criterio en ese sentido? ¿Tú consideras que eso sería una propuesta favorable o consideras que, por el contrario, no es aconsejable? Mira, parece que el argumento central se sustenta en la logística del proceso. Es decir, es viable organizar en un término tan corto de tiempo los dos eventos, considerando la posibilidad, por ejemplo, de que la celebración previa de las elecciones municipales generen una secuela que ocupen la atención, el esfuerzo, la dedicación de las autoridades y del liderazgo partidario también, ¿no? Y que en consecuencia eso pudiera crear una especie de cuello de botella frente a las elecciones nacionales, donde se eligen, por ejemplo, donde se eligen las autoridades nacionales, el presidente y el vicepresidente de la República. Desde ese punto de vista, a mí me parece que tiene sentido el planteamiento. Lo que yo no sé es si eso necesariamente tiene que vincularse, y me parece que no, a una reforma constitucional. Claro. Yo creo que porque hay una ley justamente que estableció la separación de las elecciones congresionales y municipales de las elecciones presidenciales. En consecuencia, yo creo que el liderazgo político dominicano, representado por las principales fuerzas políticas, todas las fuerzas políticas, deberían discutir, deberían abrir un espacio para el análisis inteligente y racional, para determinar qué tan necesario, y además escuchar lo que plantean las autoridades de la Junta Central Electoral. En principio, yo no me cierro a ninguna posibilidad. Lógicamente, como la propuesta de la unificación de las elecciones municipales con las elecciones nacionales se plantea alrededor de un proyecto de reforma constitucional, lógicamente hay razones para tener algún tipo de reserva. Eso crearía muchas tensiones. Sí, sí. No. Entonces, me parece que si se decantan claramente las intenciones, si se separan los propósitos, me parece que podría ser viable discutir si procede o no. Correcto. La unificación de las elecciones como lo han planteado los representantes del liderazgo municipal dominicano, encabezado inclusive por la Junta Central Electoral. Pero eso no puede ser una agenda impuesta por un sector del liderazgo político dominicano. Yo creo que tienen que sentarse en la mesa inteligente. Ahora que el presidente de la República ha declarado que no buscará la reelección para el próximo año, pues yo creo que se darían mejores condiciones. Todo está entonces en ver si se define claramente la agenda que ocuparía al Congreso para tratar el tema. Si es ese tema específicamente, la unificación de las elecciones, o si hay, por ejemplo, alguna carta debajo de la manga. Escondida, claro. Pero eso yo creo que se puede discutir de manera responsable. Yo no creo que se pueda, por ejemplo, convidar para discutir un tema y salir con otro. Eso sería realmente dramático. Sí, una trapisonda, no me parece correcto. Bien, vamos a hablar entonces ahora de Luis José Chávez, porque tú eres básicamente una figura política, esencialmente algo política. Queda. Sí. Entonces me pregunto, porque veo que todo el mundo está esperando, ¿qué va a hacer Luis José en estas elecciones? Mira, he estado considerando la posibilidad de registrar mi candidatura o mi precandidatura a una diputación en el Distrito Nacional, donde yo he ejercido una buena parte, donde he ejercido prácticamente toda mi carrera política desde muy joven. Ya en una ocasión
yo participé en una convención del Partido Revolucionario Dominicano en las elecciones de 1982. Competí en la convención del PRD cuando las elecciones, cuando los procesos se celebraban con la participación de delegados. Ahora, bueno, pues hay un nuevo esquema que es que son las elecciones primarias, donde votan todos los militantes, todos los miembros registrados en un partido político. En unos partidos, como es el caso del PLD, con el padrón abierto, y en otro, como es el caso del PRM, con el padrón cerrado, es decir, solo con sus miembros. Entonces, en aquella ocasión yo competí con 75 candidatos y quedé en sexto lugar. Parecía que debía haber ganado, pero resulta que en aquella época el PRD, después que se conocían los resultados de las convenciones, barajaba cómo los iba a colocar en la boleta, el número que iba a presentar. Claro. Porque la gente no votaba de manera uninominal, es decir, por una persona en particular. Sí. Votaba por la boleta completa, por ejemplo, de los candidatos a diputados. Entonces salían los que estaban en la primera. Y en esa ocasión, la posición que me ofrecieron a mí fue la de la número 19 entre 32 candidatos. Fue en las elecciones del 82 donde salió electo presidente el doctor Salvador Jorge Blanco. Yo consideré, con un ejercicio muy elemental de proyección, que no había posibilidad para que saliera el número 19 en la boleta del PRD, que sin embargo se proyectaba como el partido a ganar las elecciones, como efectivamente sucedió. Y yo entonces, a pesar de que el doctor José Francisco Peña Gómez defendió mi candidatura y en un momento dado convocó a la comisión política y dio sobre la mesa, porque a mí mi propuesta había sido inclusive, además de haber sido electo en la convención, había sido respaldada por más de 400 periodistas dominicanos. Yo acababa de ser presidente, secretario general del Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales, había encaminado de manera bastante exitosa la lucha por la colegiación de los periodistas y había acumulado un cierto prestigio dentro del ámbito periodístico y logré ese respaldo encabezado por Radamés Gómez Pepín, Juan Bolívar Díaz, bueno, prácticamente te hablo de 400 y tantos periodistas que me respaldaron. Bueno, eso es historia. Yo realmente no pasé como candidato a diputado. El doctor Peña Gómez me pidió que fuera el candidato a, por ejemplo, a regidor. Él era el candidato a alcalde, a síndico en ese momento, y yo salí electo y como regidor electo fui electo vocero del bloque de regidores del PRD. 4 años más tarde repetí como regidor y entonces fui electo presidente del ayuntamiento del Distrito Nacional. Me correspondió la honra de sustituir a don Emilio Rodríguez de Morici, que había sido el anterior presidente del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Bien, ahora, esa es la parte de historia. Vamos a hacer una pausa y entonces en la segunda vuelta me vas a hablar entonces del presente. De acuerdo, de acuerdo. Bien, Luis José, vamos a hablar ahora del tiempo presente. ¿Qué vas a hacer? Bueno, mañana, miércoles, a partir de las 10 de la mañana, yo voy a formalizar ya, a cumplir, a sellar el proceso de inscripción de mi precandidatura a diputado por la circunscripción número 1. La 2. 1. Ah, la 1. La 1, circunscripción número 1. ¿Dónde corre? Bueno, es el polígono central desde el Malecón, el río Sama, la avenida del Puerto, hasta la avenida Luperón, cubriendo prácticamente toda esa franja central del viejo Santo Domingo y del nuevo Santo Domingo, los Cacicazgos, o toda esa parte, hasta la avenida John F. Kennedy. O sea, incluye una zona bastante amplia. Sí. Geográficamente la zona más grande del Distrito Nacional, de clase media fundamentalmente, donde están los sectores residenciales probablemente más consolidados. Clase media y clase alta. Pero, están que todos esos edificios, pero que incluye también muchas comunidades, por ejemplo, de clase media baja, sectores pobres. Es variada. Sí, es variada, porque incluye hasta
San Carlos, Villa Francisca, las comunidades que están ubicadas en lo que se llaman los kilómetros de la avenida Independencia, en fin. Bueno, pero esa es básicamente la demarcación que a mí me correspondía representar. Y cuando hablo de representar, yo tomo muy en serio el sentido justamente de ese concepto. Porque yo creo que si bien es cierto que un congresista tiene tres funciones importantes, que son la de legislar, la de fiscalizar y la de representar, a mí me parece que la más importante después de todo es la de representar. Porque aquí se puede decir que tenemos todas las leyes. Se pueden ir creando nuevos en la medida en que lógicamente la sociedad va creciendo, se va desarrollando, se va transformando en el tiempo, pero fundamentalmente el rol más importante de un congresista es la representación. Y aquí, lamentablemente, en la República Dominicana hay un notable déficit de representación. No es una crítica, lógicamente, a los legisladores actuales, pero lo planteo porque yo asumo eso como la gran misión. Pero en adición a fortalecer el rol y la calidad de la representación, yo voy también con la idea de asumir 6 grandes compromisos, o 6 compromisos importantes, que serían parte de mi agenda congresional, por ejemplo, que son un compromiso con la comunidad, establecer realmente un compromiso de representación con las comunidades que forman parte de la circunscripción número 1, acompañando la agenda social y comunitaria de la gente que vive en esa demarcación. Hay muchos problemas que surgen y sorprende el hecho de que muchas veces ni los regidores ni los legisladores hacen causa común con la gente que tiene un problema. Como yo me he pasado la vida entera, desde muy joven, cuando fui presidente del Club Las Américas, hasta mi condición de periodista, cuando me metí en la Loma del Chivo y trabajé en un proyecto de desarrollo comunitario que permitió, por ejemplo, construir una escuela, una cancha, un centro comunal, el mejoramiento de las viviendas, la solución de problemas como el eléctrico, el drenaje pluvial, en fin. Y lo hice sin ninguna obligación, como cuando, por ejemplo, acudí donde Rosa Enejí para acompañarla aquella vez que había un problema con el barrio chino. Y yo promoví 3 iniciativas importantes que ayudaron a resolver el impasse que había surgido, un poco bajo la presión social, porque en algún momento yo logré conseguir la firma de 175 personalidades en favor del barrio chino. Y lo hice sin una obligación, porque yo ni siquiera ni era funcionario público, ni era regidor, ni era diputado. Esa vocación de representación o de vinculación con los temas de la comunidad, pues lógicamente que yo lo ejercería de manera muy espontánea y con mucho sentido de responsabilidad y compromiso. Yo voy a trabajar también con el tema de la institucionalidad. Aquí hay muchas leyes, muchas iniciativas legislativas que se promulgan, que se aprueban y se quedan prácticamente en el vacío, se convierten en letra muerta. Y te cito una que inclusive me parece que es probablemente la pieza legislativa más importante que se ha aprobado en el país en los últimos tiempos, después de la seguridad social, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Quién se ocupa de que esa importante pieza legislativa realmente se convierta en un instrumento efectivo para avanzar hacia el objetivo de lograr una sociedad más moderna, una sociedad más igualitaria, como lo propone la propia ley? Claro. Yo trabajaría también como un diputado del turismo. Para ponerlo fácil, para ponerlo simple, el turismo es una fuente, por ejemplo, de empleo de más de 1 millón de dominicanos, de manera directa, indirecta e inducida. Porque no se cuentan los agricultores que viven de la producción que se coloca en el mercado turístico. Los distintos sectores. ¿No entiendes? Pero los diferentes sectores, la construcción, el comercio, la artesanía, el arte, la industria, es decir, todo eso es importante. Entonces, yo creo que también el turismo, y lo asumiría, porque creo en eso, necesita realmente a un representante en el Congreso realmente que asuma la defensa
de ese sector, o el acompañamiento, no tiene que ser la defensa. También, si se requiere cuestionar, yo asumiría también esa responsabilidad, porque yo no tengo ninguna otra cosa que me ate a ese sector, que no sea el creer en que eso es un tema importante, de que ese es un tema nación. Trabajaría también con el tema de los envejecientes. Aquí existe la ley 352-98, que establece una serie de reivindicaciones, de medidas para proteger a las personas envejecientes, o como se dice también, a los adultos mayores. Pero, ¿qué pasa con eso? Cuando uno examina la ley, y yo lo he estado haciendo, desde hace mucho lo he hecho, pero ahora he revisado de nuevo, y me doy cuenta que hay muchísimas propuestas dentro de esa legislación que son letra muerta, que no se cumplen. Y uno ve qué pasa con los adultos mayores, pero qué pasa también con el tema de las pensiones, la miserable pensión que se paga aquí a mucha gente. Eso es un tema del que yo me quiero ocupar. Y me quiero ocupar también de otro tema, que tiene que ver con el estatus social de los periodistas dominicanos. El estatus social que tiene que ver con la seguridad y también la posibilidad de garantizar un retiro digno para los periodistas. Aquí hay periodistas que duran hasta los 80 y 85 años trabajando en una redacción. Quizás porque quieren hacerlo, pero hay otros que no lo hacen por extrema necesidad, sino porque no tienen otra alternativa de vida. El Estado, particularmente el gobierno, en los últimos tiempos, ha establecido una modalidad para subsanar esa falta. Y cada cierto tiempo, a veces anualmente, creo que ahora se interrumpió el año pasado, retiene un grupo de periodistas, identifica a un número determinado de periodistas y le otorga una pensión que puede andar entre los 25 y los 35 pero tú lo que quieres es que no sea como una dádiva, que no sea como sino una cosa establecida. Entonces yo asumiría también esa responsabilidad claro, de representar una iniciativa. Y yo no te digo a ti cómo, tengo que discutirlo con el liderazgo institucional de los periodistas dominicanos, con los líderes, por ejemplo, del Colegio Dominicano de Periodistas, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, con instituciones como Adonpretur, de la que ahora yo soy presidente, pero que no lo seré, por ejemplo, cuando eso se esté debatiendo. Pero yo tengo un compromiso también como representante de ese sector profesional que, por cierto, es el sector profesional mejor conectado con el poder, mejor conectado con la sociedad. Un sector que por su ejercicio es capaz de ayudar a resolver los problemas de muchos sectores de la sociedad, de los trabajadores, de los profesionales, de los políticos, de todos los sectores. Y sin embargo, muchas veces no utiliza ese poder en su propio beneficio, es decir, y no lo planteo desde el punto de vista de una acción privilegiada, sino los periodistas, yo creo que como los maestros, como los abogados, como los médicos, como los notarios, yo creo que merecen, mediante cualquier instrumento, algún tipo de disposición que le garantice primero la seguridad social, que no la tienen, cada vez que hay un periodista que se enferma. Sí. Hay que salir a buscar, hacer una colecta pública, o hay que acudir a los medios de comunicación para decir que fulano de tal, y yo conozco varios casos, y sus nombres me resuenan permanentemente en los oídos, como el caso de Modesto Rodríguez. Por ejemplo, 40 años de ejercicio, y ahí está languideciendo en su casa, ya no puede trabajar, pero así hay decenas y decenas, para no decir cientos de periodistas que no tienen las condiciones, quizás físicas o intelectuales, quién sabe, para producir. Pero no le queda más remedio. Y no hay tampoco un mecanismo que le permita realmente sobrellevar esa condición en un estado de dignidad apropiado. Es lógico que eso sea. Yo digo, ese tipo de cosas, junto con el tema del desarrollo local, ahí se completan los 6 temas o los 6 compromisos. Con esas cosas yo quiero comprometerme desde ya y decir, voy a trabajar. Y esto lo digo porque yo creo que ese debería ser el discurso de los candidatos. Los candidatos deberían salir y explicarle a los electores cuáles son sus compromisos. ¿Qué piensan hacer? Lo que no es limitativo, no es excluyente. Claro, que yo digo, bueno, yo tengo un compromiso con la comunidad de la circunscripción 1, pero yo tengo un compromiso con la comunidad, como país, con la comunidad. Hay comunidades, por ejemplo, que tienen una obra iniciada hace 20 años y paradójicamente ahí están todavía sin terminar. Entonces, esas cosas yo creo que en el Congreso se necesiten voces que pongan un poco
el dedo sobre la llaga. Luis José, entonces, fíjate, tenemos que seguir hablando de ese tema. Ahora tú tienes que ir a unas primarias, como es natural, ¿no? Sí, sí, Bien. sí. ¿Cuándo son las primarias? En octubre. Bien. En octubre. Tú mañana vas a formalizar entonces ya tu A las 10 de la mañana, Bien. los amigos que quieran acompañarme, no he preparado ningún aparataje. Hoy se nos agotó el tiempo, pero el próximo martes yo quiero entonces que sigamos escarbando en lo que sería tu programa de trabajo y cómo va el desarrollo de tu campaña. ¿Qué te parece? Sí. Bueno, pues ese es el tema. Ya usted sabe. Aprobado. Hacemos la pausa y luego con el tiro rápido de este día.